Víctor López Cabrera, de la Universidad Tecnológica de Panamá y un estudioso de este tema. Hablemos un poco de la crisis en educación, que no es de ahora, desde hace años estamos enfrentando esta crisis y cuáles son las consecuencias de la misma. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Álvaro. Y en esta ocasión yo estoy hablando como el ciudadano Víctor López Cabrera. Trabajo en la Universidad Tecnológica hace 40 años, pero también he sido profesor universitario de diversas universidades públicas y privadas de este país e inclusive universidades fuera de Panamá. Yo quiero ver esto, a la educación en Panamá, como un ente que está entre la crisis estructural, pero también en la esperanza, porque hay que dar un tono positivo a las cosas y ver soluciones. Esta crisis de la educación panameña, como tú lo mencionaste muy bien, no es de ahora. En 1978 yo me gradué de gloriosamente Colegio José Antonio Ramón Cantera. Yo agradezco a mis profesores de ese tiempo, su formación, su dedicación, esa mística por enseñarnos a todos. Y sabemos que el Ramón Cantera en su momento, así como otros colegios públicos, eran muy beligerantes en la lucha política o lo que sea. Sin embargo, nosotros, egresados de ese tiempo, sin tanta tecnología, ni internet, ni siquiera computadoras personales, teníamos la formación en valores y además de esto teníamos una meta clara de qué teníamos nosotros que hacer para poder recibir un activo tan importante como era el Canal de Panamá en su momento cuando ya se firmaron los tratados. Entonces había un sentido de nación y de misión. Y estudiábamos y nos preparábamos para esa misión. Y eso se ha perdido, porque ahora mismo no sabemos, o por lo menos saben quienes están estudiando, ni siquiera para qué lo hace. Y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo más de 15 años de estar dictando clases a primer año de universidad en diferentes estadios. Y cuando uno hace la pregunta, bueno, ¿tú para qué estudias? ¿Por qué estás estudiando esta carrera? ¿Por qué vienes a la universidad? Las respuestas son absurdas en muchos casos y la persona no tiene idea de un plan de vida. Claro está, a los 18 años se pudiese decir que todavía el cerebro no se ha desarrollado totalmente. Eso lo dicen los estudiosos de la neurociencia. No es hasta los 25 años que se madura. Sin embargo, si yo comparo a los de 18, cuando nosotros salimos de los de ahora, yo diría, pero si es que estamos en el mismo desarrollo humano, fisiológicamente, biológicamente. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido una serie sistemática de errores a lo largo de todos estos años, negligencias, omisiones, malas decisiones, que lo que han hecho es socavar el desarrollo intelectual y humano del país. Yo no quiero con esto poner en relevancia solamente a los ministros de educación, porque es muy fácil ver solamente a las cabezas. Como dice, le tiras piedra a las cabezas, pero ¿qué pasa del cuello hacia abajo? Y con eso me refiero tanto al aparato administrativo, tanto al primer servidor público, que es el docente, ¿ok? Servidor. Somos ministros, somos ministros para servir, a construir mundos, construir imaginación, construir creatividad. Entonces ha habido esta crisis desde múltiples niveles y en algunas ocasiones el tema ha sido tan sencillo como me opongo a la reforma educativa, simplemente me opongo porque creo que es de un corte de una ideología que no me gusta y alguien no me convenció bien o alguien no la vendió bien. Yo soy producto de esa situación. Yo me gradué de un colegio secundario público donde justamente en el momento que estaban haciendo todos esos cambios, pues no se dieron, y yo recuerdo las marchas y recuerdo los cierres. Pero yo, a pesar de todas esas cosas, cuando llegué a estudiar en la universidad, en este caso ingeniería, yo tenía deficiencia ya en el 79. Pero nosotros tuvimos que empoderarnos y hacer los cambios personales, ¿ok? Y sistémicos que nos permitía a nosotros seguir adelante. A los 64 años, ya con estudios de ingeniería, de licenciatura y a nivel de posgrado, dentro y fuera de Panamá, con becas, que no lo estoy diciendo para vanagloriarme a mí,
quiere decir que el individuo, si es bien guiado y si obtiene buenos mentores, más que profesores y maestros, mentores de vida, y después vamos con toda la parte de contenido específico, puede lograr salir de esa situación. Entonces quiere decir que si nosotros colocamos las políticas públicas apropiadas, porque podemos invertir, podemos poner el porcentaje del Producto Interno Bruto sugerido allí, totalmente. Podemos ser como Suecia, dando los ingresos, pero no tenemos la mentalidad ni la madurez de los países nórdicos y queremos algunas veces la gente quiere colocar modelos de educación y aprendizaje en un país que tiene un contexto cultural diferente. Entonces no comprender, no es adquirir equipos por adquirir equipos, es por qué los adquirimos, qué va a haber en ese contenido, en ese equipo. ¿Cuál va a ser el material? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Van a estar formados los docentes para poder sacar provecho de todo ese equipamiento? Porque si no, está muy bien que sigamos utilizando marcador y tablero, o tiza y borrador, papel y lápiz, total. Yo aprendí con papel y lápiz. Y me van a decir ahora que, bueno, que porque el YouTube, porque no sé qué, el Internet, la inteligencia artificial. Mis estudios doctorales son en inteligencia artificial. Pero yo abogo principalmente por el desarrollo de la inteligencia natural. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí, el estudiante, y tengo estudiantes de primer año que dentro de un momento voy a iniciar clases con ellos de nuevo, y yo me he encontrado hoy día, este día, la semana pasada y esta, en situaciones donde yo tenía estudiantes de primer año egresados de secundaria, de un colegio específico, que no sabía restar. Wow. Yo sé que hace poco hubo una entrevista para otra colega mía donde ella hablaba de que en años superiores, de la famosa regla de 3. Mire, no se trata de generalizar. En Panamá hay talento, sí hay gente que se dedica, sí hay muy buenos colegios, pero hay que decirlo. Así como hay muy buenos colegios, no los hay tan buenos. Así como no hay excelentes directores de colegio, no los hay tan buenos. Así como hay profesores y maestros muy excelentes, los hay mediocres. Y algunos de ellos salen de las entidades directamente que tienen que formar a esos maestros y profesores, y otros toman unas decisiones de vida que consideran que destruyendo o obstruyendo es como se construye. Yo lo digo con una responsabilidad de ciudadano. Okay, no quiero involucrar a las organizaciones a las que pertenezco, porque como ciudadano yo tengo todo el derecho de emitir mi opinión con mi experiencia profesional. Profesor, las deficiencias en los estudiantes que llegan a las aulas de clases universitarias, ¿en qué áreas del conocimiento están los principales problemas? Hay 3 bien identificadas. La primera es matemática. El muchacho, si desde primaria y secundaria no se le va desarrollando paulatinamente de manera estructural el pensamiento abstracto, cuando llega a universidad, si sobre todo en aquellas carreras donde la matemática es fundamental, pues definitivamente no puede ni siquiera hacer una ecuación algebraica. Si no puede a veces sumar y restar bien. Lo otro elemento es el español, el poder expresarse de una manera fluida, de poder comprender, de tener lectura comprensiva y retentiva. Y eso se da producto de que no lee y que no ejercita su lenguaje. Y por consiguiente el cerebro, las conexiones neuronales que permiten descubrir patrones en el lenguaje, no las tiene. Ni las puede leer, ni cuando le das instrucciones las puede seguir, porque no tiene retentiva para eso. Y no estoy generalizando, los hay excelentes. Yo tengo estudiantes de donde trabajo que han estudiado doctorado fuera, tengo algunos que ya están estudiando maestría con beca Fulbright. O sea que no vamos a decir que todos son así, pero de que los hay, los hay. Y eso hace que baje el rendimiento. Y el principal elemento es que tienen problemas socioemocionales. Es decir, las habilidades que mal llamadas blandas, que son realmente las habilidades más difíciles de desarrollar. La capacidad de estudiar, concentrarse, negociar, comunicarse, trabajar en equipo, que se deben desarrollar en secundaria y se fortalecen luego en la educación superior. No se tienen. Y eso es un proceso que si se afecta en los primeros años y no se está en el lugar para corregirlo en ese momento, esos baches permanecen. Mientras más temprano en el proceso del desarrollo humano tú impides o eliminas o detienes el proceso de aprendizaje,
hay retrasos. Eso no lo digo yo, lo dicen los científicos que tienen que ver con esto. Entonces, mal que bien, tú puedes aspirar a tener un hub digital latinoamericano, ser un hub logístico, desarrollar alta tecnología, tener CPU, o sea, ¿con qué talento humano? Y no es por culpa necesariamente solamente de los estudiantes, ni solamente de los profesores. Aquí tiene mucha importancia las últimas 5 décadas de gobierno, cada uno y con sus correspondientes, porque la estructura definitivamente no permitía. Y yo reconozco los esfuerzos que hace cada cual. Y vamos a un elemento todavía que para mí es mucho más importante, la familia. La familia. Definitivamente, si tienes un entorno familiar disfuncional, puede altamente incidir en que tú tengas fallas en tu aprendizaje o capacidad para poder avanzar. ¿Cómo te va a concentrar un muchacho que los papás se están divorciando con todo el problema o toda la situación que eso implique? ¿No? Yo lo entiendo, pero yo he tenido estudiantes en mi clase que se me dormían en el aula y cuando fui a preguntarle, usted disculpe, primer año, usted disculpe, lo que sucede es que mis padres tienen problemas, yo no me concentro, estoy ansioso, no puedo dormir y yo me vengo a dormir acá donde yo puedo dormir. Entonces, veamos que es una cuestión estructural sumamente compleja que no se soluciona nada más con que vamos a subirle el salario, vamos a colocar esto, vamos a hacer lo otro. No, se tiene que pensar en un país, qué tipo de país queremos tener. Porque si nosotros no sabemos qué tipo de país, ¿cómo los docentes vamos a formar a la gente para el tipo de país que se quiere? Entonces, yo sé que todo esto que estoy diciendo parece muy abstracto, pero es que el tema es sumamente complejo y aparentemente a algunas personas no les llega solamente lo inmediato. Y eso no debería ser, sin embargo lo es. Y los resultados los vemos acá. Cuando van a egresar de la universidad, sí, hay muchos que son muy buenos y cuando egresan, egresan. Pero el tema está también esto. Tú puedes ser excelente técnico o excelente médico o excelente lo que quieras, porque lo he visto en medicina y lo he visto en otras carreras también, pero no tienes capacidad para comunicarte bien. Todavía tienes desarrollos humanos que tienes que complementar, porque estamos totalmente aislados con la tecnología. El exceso del uso de pantalla en adultos y niños sobre todo afecta el desarrollo del aprendizaje a nivel del cerebro. Ayer hablaba con una amiga mía de neurociencias, aquí en Panamá, del Instituto de Neurociencias de Panamá, que si desean la invitan y ella explica cómo está impactando el uso de la tecnología, mal uso de la tecnología en el desarrollo de niños de 2 años en adelante. ¿Qué vas a esperar tú cuando tengas 6 años, 18 años? Y yo lo veo todos los días. Gente que está ahora, hacen su esfuerzo, sí. Muchos lo logran, sí. Pero el calvario que tienen que sufrir, producto de un proceso previo que no los preparó para esta etapa de su vida, es desesperante. Y se deprimen. Tenemos muchos problemas de gente con carencias emocionales. Entonces los docentes de la universidad también tenemos que cubrir eso. Sí, lo tenemos que hacer, porque alguien tiene que hacerlo. Pero eso baja la efectividad y la eficiencia y la eficacia a la hora que tú quieres formar ya para el trabajo. Porque lo que tú tienes que darle herramientas ya para trabajar, investigar. Se supone que la parte humana, el desarrollo humano está más sólido. Y entonces, como vemos, pues todas estas cosas. Y si vemos el caso del docente, por ejemplo, que el docente, ¿qué podemos esperar de docentes? No todos, pero los habrá, con familias disfuncionales, que tienen 2 y 3 trabajos, que tienen sus propias carencias emocionales, sus propios problemas a nivel de familia, y no tienen un plan de carrera de desarrollo que no sea nada más ir a ser director para poder aspirar a tener algo de estatus. Entonces, claro que sí, hay que hacer un cambio, pero hay que sentarse, pero no basta con que vamos a detener el país, no. Sencillamente hay que atender las cosas en tiempo. Esto hay que cambiar la llanta con el carro andando, porque el mundo no espera. Y solamente para muestra un botón, profesor, y le voy a poner consulta, la barra bien alta. Lo escucho. Dígame. Y dado que el escenario actual que tenemos es justo este que usted describe, ¿qué hacer? ¿Hacia dónde dirigirnos? ¿Cómo cambiar la llanta con el carro andando? ¿Qué recomendaciones podría ofrecernos? Bueno, yo soy responsable en lo que digo. Si yo fuera especialista en estas cosas de qué se podría hacer efectivamente,
no tendría yo o sea, existe una verdad y es la única, como decía el señor Quevedo, que admiro muchísimo. Lo que no se mide, no se puede componer o no se puede arreglar, no se sabe cómo está. Honestamente, yo pienso que lo que tiene que hay que medir efectivamente, está Mariana León también, que nos conocemos, y qué tanto ellos hacen. Eso es lo primero. Lo segundo, si tú quieres tanto este país, y yo he caminado las calles también cuando ha sido su momento, pero no bajo el amparo de que tengo que destruir para poder construir, y que yo estoy enseñando algunas cosas con mis acciones. Si todos enseñamos con nuestras acciones, pues damos testimonio. Entonces yo no estaría perdiendo la oportunidad de construir mentes y buscaría los mecanismos innovadores para reclamar mis derechos sin afectar a terceros. Porque si tú me dices a mí que tú estás afectando a quienes toman las decisiones, yo te puedo decir que no lo estás haciendo. Por lo menos, quizás no ahora, quizás a largo plazo, en unas próximas elecciones, yo no sé cuál será el pensamiento que tenga la gente. Pero a lo inmediato yo lo que sé es que estudiantes que yo quizás vaya a recibir el otro año en aulas en primer año, van a estar quizás en peor condición que lo que yo tengo ahora. Y no porque ellos quieran, sino porque el sistema no se los permite. Entonces, sí, proteste todo lo que quiera, busque, sea innovador y sea creativo para protestar, ¿no? Si tú eres realmente un maestro y un profesor, una de las habilidades que tienes que tener es ser estudiante toda la vida. Entonces estudias mecanismos alternos para lograr tus fines. No me digas que solamente eso es lo único que se puede hacer, porque eso era lo mismo que yo le decía a los dirigentes políticos estudiantiles cuando yo estaba en el Remón. Yo le decía, oye, pero no todo es tirando piedras. O sea, los fines no justifican los medios. Y si alguien quiere establecer eso conmigo, pues lo podemos dialogar con mucho gusto. Pero mi experiencia ha sido buscar métodos creativos alternos. Si yo voy a quejarme, me quejo, sí, y busco los mecanismos de que eso sea efectivo, pero tengo que estudiar el caso a caso. Entonces, pero lo que yo no puedo hacer es detener un proceso que yo sé que si eso va a afectar, es como detenerle la quimioterapia a una persona con cáncer. Y yo he tenido 4 en mi familia con cáncer. Entonces, yo sé cuáles son los resultados. Y si tú me dices a mí que tú no sabes cuáles son los resultados, entonces tú no estás preparado para ser ni maestro ni profesor. Porque quiere decir que tú ni siquiera te has preparado en neurociencia. Y me van a decir, pero es que no nos preparan. Oye, el que quiere ser buen maestro se mantiene estudiando. Y esa es neuropedagogía. Y eso tú tienes que entender cuál es el efecto neto dentro del cerebro de la persona y su mente y de su desarrollo en cada edad. Entonces no me digas que alegremente que yo estoy enseñando. Si estás enseñando una cosa, pero no estás enseñando todo lo que tienes que enseñar. Y bueno, eso es lo que yo pudiese aportar. Porque yo creo que los consensos, los diálogos son las mejores formas de lograrlo. Me podrán decir que eso no ha funcionado y que hay momentos que hay que ser anárquico. Ok, pero no a costa de los hijos de los demás. Eso no, en mi opinión, para mí no es negociable como ciudadano, porque yo estoy, así como me pagan a mí con los impuestos de los ciudadanos, yo también pago impuestos para que a mis hijos y a mis nietos los eduquen. En consecuencia, y yo quiero saber qué educación y qué niveles va a tener rendimiento. Yo trabajo con universidades fuera de Panamá, en Turquía, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Colombia, en Uruguay, y yo veo las formaciones. ¿Tienen deficiencias? Sí, también tienen deficiencias. Pero entonces yo quiero saber cómo va a competir un joven que ahora mismo no tiene trabajo, no solamente por lo que decía el señor Quevedo, de que no se generan los trabajos donde deben generarse, sino también porque entonces la formación que tienen no la tienen en suficientemente nivel, y algunos van a acusar entonces a las universidades por eso. ¿Y dónde está la relación universidad-empresa-estado? Okay. ¿Dónde está la empresa invirtiendo en las universidades? No me digan que porque son públicas y ya el Estado está dando a través de los impuestos. Porque yo estudié en universidades públicas en Estados Unidos y las empresas aportaban en los Estados Unidos a las universidades. Entonces aquí el tema es estructural, es sistémico. Los medios de comunicación necesitan estar más beligerantes en transmitir el mensaje positivo, constructivo, que permita que la persona no esté desviándose de los fines y metas que necesita lograr. Y por favor, vamos a premiar el talento. Aquí hay gente muy buena, excelente, brillantes,
pero que se ven opacados por los mediocres. Ok. Y mediocres hay en todas las esferas, desde la más alta esfera del país hasta la última, que pueda ser la más humilde que esté trabajando en un lugar. Entonces la mediocridad trae mediocridad. Yo Bueno. puedo ser mediocre en algunas cosas. Bueno, que entonces que me lo digan. Y yo tome responsablemente el cambio. Y por eso se trata de todo esto. Al final, el que va a sufrir va a ser la persona humana y el país. Porque nosotros decimos y nos llenamos la boca de que Panamá puede o no puede. Pero ¿cómo va a poder? ¿Con quiénes va a poder? Bueno, Entonces, bueno. nos quedamos con esta reflexión interesantísima y con el compromiso de seguir hablando de estos temas que son muy importantes, mi estimado Muchas gracias. profesor. Gracias. Vámonos a Chiriquí y cambio comercial.